Olá, boa noite. Sejam todas as pessoas bem-vindas a mais uma atividade da 15ª edição do BR Lab, mas que não é mais uma atividade qualquer, senão uma atividade bastante especial que marca a primeira atividade aberta e o primeiro dia da primeira edição do Think Tank Petrobras no BR Lab, que é fruto de uma parceria de alguns anos entre Cinema Verde e BR Lab no intuito de não só trazer e implementar práticas mais sustentáveis na organização do evento, mas também de trazer alguns conteúdos para poder sensibilizar os projetos participantes e, sobretudo, o setor audiovisual e a indústria audiovisual brasileira, que ainda talvez careça de maior articulação em diversas ações que visam sustentabilidade socioambiental. Eu, antes de chamar aqui a Ariane Ferreira, que é a criadora e diretora do Cinema Verde e curadora do Think Tank Petrobras, e a Norma Quadros, a quem eu agradeço também a presença aqui hoje. Obrigado, acho que realmente essa mesa vai ser incrível. E também agradecer a todas as pessoas participantes do Think Tank. Eu gostaria de reforçar que a 15ª edição do BR Lab é apresentada pela Petrobras e pelo Ministério da Cultura via Lei Federal de Incentivo à Cultura e que conta com o patrocínio master da Petrobras, com o patrocínio do Programa Ibermídia, Projeto Paradiso, SP Cine e Secretaria Municipal de Cultura, além de diversas outras parceiras, empresas, instituições e instituições privadas e públicas que vocês puderam ver agora na cartela final da vinheta. Então, não vou mencionar para não estender, porque nós queremos conversar. Eu queria apenas reforçar que o Think Tank Petrobras é fruto desse primeiro ano de parceria com a Petrobras, que é uma empresa que há 40 anos investe na cultura do Brasil, que acredita na força transformadora e impulsionadora da nossa economia. Por exemplo, aqui no BR Lab, são mais de 60 empregos gerados pela organização do evento, então imaginem o impacto. Saudamos a volta do programa Petrobras Cultural, que por muito tempo que é fundamental para a cultura brasileira, né? Tem sido fundamental para a realização do BR Lab nesse ano, e que é uma alegria ver de volta a Petrobras patrocinando projetos. Eu queria chamar aqui a Ariane Ferreira, curadora do Think Tank Petrobras e uma parceira muito importante do BR Lab. Palmas. Obrigado. Palmas para ele, que é aniversário dele hoje. Parabéns. Obrigada, Rafa. Não, uma honra estar aqui com vocês, né? Quero agradecer a Norma também de ter aceitado esse convite e aos participantes dos grupos de trabalho que a gente começou hoje pela manhã, que estão aqui presentes também. É a primeira vez que acontece uma atividade como essa no Brasil, né? Que vincula a produção audiovisual com os cuidados com o meio ambiente, socioambientais, né? Então, assim, eu fico muito feliz porque é uma jornada aí de 17 anos e que cada conquista é uma conquista importante para nos entusiasmar a seguir, né? Assim como todos que estão aqui também. Norma é uma consultora também, ela vai se apresentar, e a Flor Nates também é outra consultora que está aqui da Argentina. Então, é muito interessante ter essa diversidade, entender o que está acontecendo também fora do Brasil e aqui dentro. Enfim, vamos ouvir Norma, que eu acho que é o mais importante essa noite, né? Obrigada. Obrigado. A primeira coisa é que eu vou pedir desculpas para vocês, porque eu acho que eu não vou conseguir fazer toda a minha palestra em português, mas eu vou falar em espanhol. Então, desculpa a vocês, que eu acho que não vou conseguir direito. Então, prefiro falar em espanhol. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, eu posso entender o português. Então, pode fazer a pergunta em português, eu vou responder. Deixa eu... A ver. Lo primero, agradecer a Rafael, a Ariani por la invitación, a toda la organización que hace esto posible, eso para empezar. Y me pusieron una misión muy difícil, que es hacer una mirada global de la sostenibilidad y qué está pasando en la industria. Y yo realmente le dediqué un tiempito pensando cómo poner toda esta información que está
en muchos lugares en la industria y que cuesta mucho encontrarla a veces. Entonces esa va a ser mi conversación. Si ustedes tienen preguntas y me van interrumpiendo, ningún problema, vamos hablando. Ojalá que sea una conversación y que genere preguntas o comentarios, esa es la idea. Esa se supone que es mi foto, pero ya me están viendo ustedes aquí, entonces no tienen que imaginarse. Bueno, pues yo soy comunicadora social, periodista, tengo una maestría en negocios internacionales y cine de la Universidad de Exeter y el London Film School. Y estoy ahora como candidata a doctorado justamente investigando sobre la sostenibilidad de la industria audiovisual en América Latina, pero con un enfoque de género. Y también, pues, empezó con una investigación de América Latina y va haciendo ya una investigación global, que un poco vamos a ver eso acá. Y pues con un enfoque de género y de política cultural. ¿Cómo podemos influir desde lo académico en la política pública para avanzar toda la discusión de cómo nuestra industria, todo lo audiovisual, puede tener pues consideraciones desde la sostenibilidad? Un poco lo que vamos a conversar hoy, que yo creo que lo voy a ir resumiendo porque yo, no sé, ustedes me van diciendo qué tanto si hacemos una pausa o cómo se sienten. Pero vamos a empezar con un contexto global de cómo evolucionó este tema, de dónde empieza y en qué estamos hoy en 2026, 2025, sobre todo 2026 todavía como que no hay mucha información en este primer trimestre, pero vamos a hacer un recorrido desde el inicio hasta el 2025, cuál es ese marco global de la política cultural que está marcando como el camino hacia donde debería ir nuestra industria en Latinoamérica. Luego, pues eso, y qué pasa aquí, que luego ya habrá otros expertos como Flor y Marilia que van a estar hablando más de los casos de Argentina, Brasil, y van a hacer un énfasis mucho más preciso y cuáles serían como esos próximos pasos. Entonces aquí ustedes ven la evolución, y a mí como que me parece súper interesante porque hay muchas discusiones de cuándo empezó esto, ¿no? Como ¿cuándo empezó la discusión de la sostenibilidad? Y sentimos que es muy nuevo, pero pues esto empezó en el 2003. O sea, estamos hablando de 23 años de la discusión. Y yo creo que ese inicio en 2003 ha sido absorbido completamente por la industria, porque ese inicio fue hecho por una mujer en Hollywood, en Los Ángeles, que un día fue a un estudio, estaba hablando ya de narrativas climáticas con uno de los grandes estudios allá, lo estaban incorporando y de repente ella en el set como que se acercó a las canecas, botes, lixeras y vio que no estaba separada la basura. Esa fue como su primera impresión. Se acercó al productor y le dijo como, oiga, no puede ser que en pantalla ya tengamos mensajes en este programa, pero luego en el set no haya como una coherencia. Y ahí empezó. Ahí esa mujer, en ese momento, en el 2003, empezó a hablar con los estudios, con Disney, Warner, todos los grandes estudios de Hollywood, los puso en una mesa, los sentó y todos acordaron que iban a hacer unos primeros 10 pasos. Y esto empezó ahí. Ahí ya vimos como una evolución. En el 2006, quizás uno de los reportes más importantes y que no hemos logrado replicar, diría yo, desde lo académico, fue UCLA. Se los recomiendo si no lo han leído, pero en UCLA hizo el primer estudio donde llegó a decirnos cuál era el impacto en emisiones de carbono de la industria solamente en Los Ángeles. Y ahí uno de los resultados que ellos tuvieron es que esa industria, ahí solamente en Hollywood, podía contaminar más que la industria aeroespacial. Ese fue uno de sus hallazgos. Y ahí fue como ese momento en el 2006, empezó como que se generó un boom de conversaciones, todavía muy al norte, todavía allá, eso no había llegado a nosotros todavía. Y ahí empezó a crearse, en el 2010 se creó ya como oficialmente esta guía de prácticas de sostenibilidad, la Green Production Guide, que todavía la estamos usando, muchos de los que estamos aquí estamos como en ese asunto. Y en el 2010 ya como que se oficializó mejor y ya entró al PGA, entonces ya el Production Guild of America
ellos ya lo acogieron como desde el sindicato de productores y hace parte de ellos, entonces crearon un Green Production Guild of America, entonces ya ahí como que había un grupo dedicado a la sostenibilidad desde el sindicato y crearon esta guía que ahora ya no se llaman así, se llaman Sustainable Alliance, que no sé qué cosas, pero lo cambiaron, entonces, pero es la misma, es la misma gente, está en el mismo lugar. Luego de eso, ya en el 2015, viene la COP21 en París, y ahí hay una cosa bien interesante que pocos nos enteramos, pero resulta que la industria nuestra, y no solo la nuestra, sino la industria creativa en general, se comprometió en el Acuerdo de París a reducir sus emisiones de carbono. Y un poco yo creo que tiene sentido si vemos como la historia de Francia en este liderazgo ambiental, por lo menos en la política pública, ya en la práctica podemos tener diferencias, pero en la política pública han sido muy fuertes en cómo vamos a manejar, cómo nos vamos a comprometer, ¿no?, en reducir emisiones de carbono. Y pues ellos desde la COP21 sí que hicieron un llamado muy fuerte y la industria creativa se comprometió. En ese momento nosotros, todos los que estamos aquí, que trabajamos en este sector, ya teníamos un compromiso global que no es vinculante, pero ya existía un compromiso de reducción de emisiones. Ya en ese momento, para la COP en el 2015, ya se estimaban las emisiones en París, ya sabíamos cuántas emisiones estaba generando únicamente la industria parisina produciendo una película. Cosa que pensamos que es tan nueva, pero realmente no. O sea, llevamos muchos años en esta discusión. De ahí viene el Path to Net Zero, que un poco esa discusión de si vamos a hacer Net Zero es como cuando uno se acerca a los de finanzas y les dice que el presupuesto tiene que dar Net Zero, ¿no? Y entonces uno empieza como que ¿cómo le bajo esto a la gente en la industria en términos de emisiones? ¿No? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo vamos a llegar a eso? Y es un poquillo como mentiroso, diría yo, el discurso, en cuanto a que todo lo que hacemos en la industria audiovisual, lograr que eso de cero, pues habrá quien diga que sí. Yo personalmente creo que es un poco el ruido que hay alrededor del tema y más una ilusión de llegar a ese lugar. De ahí a conseguirlo hay bastantes preguntas, ¿no? Eso pasa en 2022, ¿no? Eso impulsado también por la UNESCO, hay todo un estudio, hay como unas cosas bien interesantes que suceden. Y luego en el 2024, un poco como para poner contexto también latinoamericano, con Bogotá, y pues yo soy de Colombia, evidentemente, entonces traigo el ejemplo de Bogotá. Bogotá trae una conversación bien interesante para que las productoras utilicen la energía local del grid, o como energía del rede, para que no utilicen generadores de diésel. Entonces yo hice ese piloto con la Comisión Fílmica de Bogotá, hicimos como todas las pruebas necesarias, lo logramos hacer. ¿Qué tan exitoso ha sido? Pues mi última conversación con la comisión es que en el último año y medio desde que eso fue hecho, solo hay como 3 o 4 proyectos más que lo han implementado. Es decir, no mucho, diría yo, ¿no? Siendo muy críticos de qué tanto avanzamos hacia allá, pues está difícil la cosa. Luego, pues el año pasado APAC también hizo una guía ambiental en Argentina, y en la COP30, aquí ustedes como host de la COP30, pues también quedó dentro del acuerdo en el eje 5, si ustedes leen como el resumen de lo que sucedió en la COP, en el eje 5 hay un llamado a implementar, me parece bien interesante porque se habla de narrativas climáticas, ¿no? Impulsar las narrativas climáticas en la industria. Se habla también de educar o formar a más de 20.000 personas, o 20.000, creo que puse ahí, sí, 20.000 personas. Hola, así. En la industria para que entren a todo el tema de sostenibilidad y entiendan de qué se trata. ¿De dónde y cómo salen esas 20.000? No sabemos, pero el compromiso es que lleguemos a 20.000. ¿Cómo y quién lo va a hacer?
también tenemos ahí preguntas, pero pues es eso. Sobre todo este enfoque que dieron, que también me parece muy interesante, que le dieron aquí en la COP, es hacia publicidad. Entonces este eje está dirigido a que publicidad como que redirija unos fondos, todo lo que se gasta en publicidad se redirijan unos fondos para educar a estas personas, para hacer narrativas climáticas desde el guión. Esa es la propuesta que quedó como dentro del acuerdo de la COP30 y esa es como una evolución muy rápida. En todo este entremedio pues han surgido cientos y cientos de herramientas, calculadoras, manuales en todos los países, ciudades, regiones, que yo diría nacen de este Green Production Guide. Las variaciones son más bien mínimas, aunque pues evidentemente cada país tiene unas cosas específicas, no muy específicas, pero la mayoría nacen desde acá, cuando vamos a hacer un análisis que luego ya lo vamos a revisar aquí. Y esto, para que ustedes también lo vayan como contrastando con la información que tienen, el Green Production Guide de 2013, que se basó en el de 2013, en 2013 arrancaron con 10 pasos. En el 2013 ya esto es lo que encontramos hoy, que es con lo que trabajamos generalmente el EMA Seal o el Albert. Difieren un poquito, pero digamos que tienen esto como muy en sus líneas, ¿no? Entonces hablan del Departamento de Construcción, Escenografía y Arte, ¿no? ¿Cómo vamos a reducir el impacto ahí? Entonces, pues elección de materiales. Esta es una discusión que siempre tenemos directores de arte por aquí. Bueno, entonces esta conversación siempre la tenemos con el director de arte o directora de arte, como, oye, ¿me puedes contar qué materiales tienes para la producción? No, todavía no sabemos. ¿Me puedes compartir el inventario de tus materiales? ¿No? Bueno, hasta el final del rodaje. Entonces la discusión siempre va a ser la misma y no es nueva. Estamos pidiendo que haya una conciencia en el tipo de materiales y en sobre todo la fuente, de dónde provienen esos materiales. Y a partir de ahí podemos empezar a generar cambios, pero pues si no sabemos porque compramos siempre al mismo y ya no nos interesó, porque es más fácil, más rápido, ¿cierto? Que pensar, lo decíamos esta mañana, los tiempos, pues va a ser difícil la pregunta, pero acabados tóxicos, somos una industria que contamina bastante con pinturas, pegantes, todo este tema de pastas, ya ellos ahí lo advertían. La recuperación de escenografía, eso también pues siempre vamos a preguntar lo mismo. Luego el servicio de catering y craft, no sé qué tan complejo sea aquí en Brasil, pero generalmente en Latinoamérica tenemos una relación con la comida bastante íntima y es una cosa súper sensible a tratar de cambiar el tema de la alimentación en el set. Esto puede generar que pare la producción, o por lo menos los productores tienen ese miedo. Yo no creo que eso llegue hasta allá, pero tienen un temor, así como que uno llega con la idea de vamos a hablar de catering y como que huyen de la sala, nadie quiere hablar de catering, y es como pues... Pero es eso, tenemos una relación súper cultural, es una construcción bien personal el asunto de la alimentación. En Colombia, por ejemplo, que esto hace parte de mi investigación, tenemos una connotación más socioeconómica de lo que comemos. Entonces el hecho de quitar la carne de res o carne roja significa que uno no tiene dinero, ¿no? Por allá en nuestra mente está eso muy arraigado, entonces eso se traslada a los rodajes. Quitarle esto a la gente significa que pues como, o sea, es una cosa como de no me están dando lo que yo me merezco por mi trabajo, ¿no? Hay una retribución ahí de intangibles que llamamos en la cultura y eso viene ahí. Entonces ahí hay unas conversaciones bien interesantes, pero de nuevo no son nuevas, no estamos diciendo algo que no se viniera diciendo desde hace muchos años atrás. Se habla del tema de oficina de producción, ¿no? Cómo se ilumina, si se imprime, si no se imprime, la transición a los guiones electrónicos. Y pues increíblemente esto todavía es una discusión. Bueno, todavía seguimos en la discusión de si imprimimos o no imprimimos, si imprimimos sites o no imprimimos, si imprimimos llamados o no imprimimos. Y es como, bueno, tampoco es que eso nos vaya a cambiar la huella de carbono de una manera, ¿no?
No, pero pues podríamos dar un paso un poquito más rápido. Temas de energía, evidentemente. Luego, el tema de la energía consume, pues al inicio hacían unas mediciones como el 30% de la energía, pero ya estamos en que es más del 50% la huella de carbono. Entonces, eso ha ido evolucionando y yo creo que no necesariamente porque hayamos cambiado la forma en que producimos, sino porque han mejorado la calidad de los datos que se están recolectando. Entonces, eso hace que cambie el porcentaje de las emisiones, ¿no? Evidentemente, si tenemos más datos, si tenemos más producciones midiéndolas, pues nos va a dar una mayor certeza de cómo estamos produciendo y qué tanto estamos impactando. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo un poco me adelanté, pero en la COP del 2021, que fue en el 2015, pues hicieron este asunto que a mí me pareció interesante. En Francia, en ese momento, el sector audiovisual estaba generando 1 millón de toneladas de CO2 para el 2015. Entonces yo creo que tenían una preocupación legítima como país, ¿no? De, oiga, el sector sí está aportando. Lo que a mí me parece muy interesante es que ellos tenían los datos. Nosotros en Latinoamérica en general, hoy no podríamos decir cuánto está aportando, por lo menos no sé si aquí alguno de Brasil sabe si tienen el dato exacto hoy para decir, no, ¿verdad? Colombia tampoco lo tenemos y en Argentina creo que tampoco lo tenemos, Flor, ¿o sí? No podemos decir... Claro, entonces yo tengo los proyectos que yo he manejado, Ariani tiene los suyos, Flor tiene los suyos, y los que sean consultores tienen como una información desagregada y puede ser muy, muy diferenciada en la forma como recolectamos los datos. Porque no hay, a pesar de que tenemos unas herramientas que son comunes, pues la forma en que yo creo que estoy recolectando la información puede ser muy distinta a como Flor la recolecta. Y ahí vamos a tener una diferencia importante, pero con todo y eso no lo tenemos. O sea, ninguna comisión fílmica de Colombia, Brasil, Argentina, Chile puede hoy decirnos, oiga, nuestra industria como país, el sector audiovisual, está generando 1 millón de toneladas, ni idea. Ni idea. Podríamos hacer unos cálculos, ¿cierto? Y puede ser interesante el ejercicio. Podemos hacer unos cálculos entre nosotros, los que hacemos esto, y quizás como comparar y hacer un paper comparativo, alguna cosa nos podríamos inventar, pero seguiría siendo muy sesgado por la forma en que lo estamos manejando cada uno. Tendríamos que revisar ahí. Entonces, pues esto es lo que yo creo que rescato. Y de nuevo, lo que les decía ahora, ellos hablaban de un 30% relacionado al consumo de energía y un 38% al transporte. Como que esas cifras han variado mucho porque hoy estamos hablando entre el 50 y el 70%. Entonces sí que hay una diferencia entre lo que estaba pasando en el 2015, que podría ser una diferenciación en los datos, o podría ser porque realmente no estamos mejorando. Entonces ahí yo creo que hay una cuestión de preguntarnos si la industria realmente no está avanzando como se comprometió, ¿cierto? En el 2015, o si en ese momento se medían otras cosas. Ahí yo creo que pues vale la pena dejar la pregunta. Y las calculadoras de carbono pues tenían el Carbon Club, ya estaba en ese momento la del Reino Unido, que es Albert, que yo creo que en Latinoamérica se usa, pero muy poco. Se usa más cuando hay coproducciones con el Reino Unido, pero no es como la herramienta más utilizada entre nosotros. Y pues también discutían en ese momento esto en los impactos. Uno de los grandes ejemplos que yo creo que también generó ese boom de la sostenibilidad y por lo cual creo que varios de nosotros caímos como ahí que queríamos hacerlo y salvar el mundo, fue el ejemplo de Amazing Spider-Man 2, que Emily O'Brien, la fundadora de Earth Angel, fue esta primera, pues no primera, pero digamos que fue una cara muy visible en Hollywood al hacer pues esta película y que la película decidiera contarlo, ¿no? Entonces en ese momento esta película, su PR team y marketing y demás decidieron que era muy interesante salir a decirle a la gente que habían ahorrado no sé cuántas miles de botellas, de 193,000 botellas plásticas. Hoy seguimos en la misma discusión de las botellitas. Pero en ese momento era una cosa súper de marketing, como
tenemos que salir a contarle a la gente. Y yo me acuerdo que veía unas infografías donde decía que era como 2 veces la altura del Empire State, y bueno, eso hicieron allá cualquier cantidad de gráficas para sentirse muy orgullosos de que habían quitado las botellas de plástico. Y yo digo como, bueno, y eso pues está muy bien, pero pues no, en su momento yo creo que era muy, muy importante la acción. Hoy nos quedamos todavía ahí. Estamos hablando de 10 años de diferencia. Y la conversación antes va como para atrás, porque seguimos luchándolo en lugar de que esto ya se haya diluido en el tiempo y se haya quitado. Entonces yo creo que ahí es donde la discusión es bien interesante. ¿Estamos evolucionando o no? Eso pasó ahí. Luego pues pedían en su momento en la COP las innovaciones tecnológicas. Pues es lo mismo que estamos discutiendo hoy, como estamos pidiendo energías renovables, ellos hablaban de todo el tema de IT, como los centros de datos, que hoy estamos mañana vamos a estar en esta discusión, ¿quién será mi grupo? De energías renovables y nuevas tecnologías y todo este tema. Bueno, pues aquí ya estaban discutiendo que estos grandes centros de datos que generan tantísimo calor podían ser una solución, donde como este tema térmico de los servidores podían ser una solución para generar como el calor o el heating de las oficinas o de algunas oficinas que quedaran cerca, ¿no? Como esa energía, esa cosa física, química, lo que sea, ingenieril. Ahí ya lo estaban planteando. Entonces, de nuevo, estamos hablando con 10 años. ¿En dónde está sucediendo? Ahí está la pregunta. Y pues seguimos con el tema del suministro eléctrico. En ese momento en París, 10 años atrás, ya tenían lo que hoy estamos queriendo impulsar, que es que se conecten de la red eléctrica local. Hace 10 años esto ya está implementado en París. Tienen escenarios muy importantes porque no sé, a ver qué película parisina por ahí recuerdan, pero digamos que cuando uno ve películas rodadas en París o series rodadas en París, pues siempre van a grabar en los mismos lugares icónicos, ¿cierto? Entonces, pues para las comisiones fílmicas locales es muy fácil identificar esos puntos en donde siempre voy a tener un rodaje. Bueno, pues en esos puntos es donde tengo que tener garantizarle a la producción que puede conectarse a la red eléctrica y que no necesita traer el generador. Pero Francia fue más allá, además de que no lo necesita, lo prohibió. O sea, las producciones no lo pueden entrar a esas zonas donde van a grabar. Entonces ahí, ¿cómo es? Então, em França, o governo proibiu para a produção trazer o gerador para certos locais. Y lo mismo pasa en Inglaterra, que es otro caso más reciente, pero también ya han generado unas restricciones en los lugares donde más se graba, Trafalgar, el Victoria Park, como que ya hay unas directrices para evitar el uso de generadores de diésel. Aquí también hace 10 años pedían obligatoriedades, ¿no? Nos pedían que los fondos cinematográficos ya incluyeran dentro de los incentivos o dentro de las ayudas o dentro de todo lo que se da al sector, pues que incluyeran algo que vinculara las producciones con la sostenibilidad. Entonces ya estaban alertando como de eso. Aquí las iniciativas, pues en ese momento, si ustedes lo buscan, en COP21 con el Film for Climate y el EcoProt, que es pues son quienes lideran en Francia este tema, pues ya había estas recomendaciones, ya lo habían conversado y lo dejaron por escrito como un manifiesto en su momento. Y pues también alegaban lo que hoy estamos como retomando y que se dejó en la COP30, se repite 10 años después, ¿no? Como la industria audiovisual tiene un poder de persuasión sobre las audiencias para generar cambios de comportamiento. De nuevo, esto se dijo hace 10 años. Esto no lo estamos diciendo hoy, no lo estamos inventando, no estamos siendo súper creativos en el asunto. Estamos repitiendo que por favor esto es un asunto de urgencia, tenemos una crisis climática y tenemos unas herramientas para actuar, ¿no? Luego, un poco para desglosar esto que vimos, esta cuantificación del impacto ambiental, pues
no sé aquí qué tanto tienen estos presupuestos de rodajes que vengan, sobre todo de servicios de producción, pero digamos que la estadística de un proyecto que cueste $70 millones, estamos hablando de un James Bond y de ahí para allá, ese tipo de películas de gran formato, gran presupuesto, pues puede generar 2.840 toneladas. De nuevo, esto es 2015. A hoy, eso ya ronda las 4.000. Esos números ya no aplican. Pero lo traigo para que hagamos ese recorrido juntos, como que nos quede como la pregunta de en qué estamos, ¿no? ¿Cómo arrancó esa conversación? Y luego, pues, el BAFTA Albert en su momento, ellos tenían más de 1.300 productoras de televisión y 7.500 huellas de carbono. Ese dato bajó al año pasado. Tienen muchas menos producciones registradas. Entonces es como una combinación, ¿no? La industria también ha pasado momentos no tan fáciles y ha reducido en ciertos lugares la cantidad de proyectos que se realizan. Y en el Reino Unido no ha sido distinto. Uno creería que no, pero también ha tenido una bajada en la cantidad de proyectos, pues porque tienen mucha competencia alrededor con los incentivos tributarios. Entonces las producciones que se podrían hacer en Londres pues cuestan la mitad y les dan una cantidad de incentivos y se van a Bulgaria o por allá. Estos países en Europa del Este o sea, hay una batalla interesante en los incentivos tributarios para quien le interese, y eso pues también hace que evidentemente pues bajen las cifras, no necesariamente porque la gente no reporte, pero puede ser también, sino porque pues no hay la misma cantidad que había en este momento. Informes obligatorios, a diferencia nuestra, en Latinoamérica, en el Reino Unido es obligatorio reportar el impacto ambiental. Entonces, cualquier producción que ocurra allá, ellos tienen que sí o sí utilizar Albert, que pues es una herramienta del BAFTA. Es una organización pública, privada, ¿no? Eso ahí es como un mix de todo, pero están obligados a reportarlo. Entonces, cualquier producción sí o sí tiene que tener una persona encargada y que lo reporte. Y más aún si reciben fondos públicos o de la BBC. Entonces, si es una producción de la BBC, sí o sí tiene que ir con todas las certificaciones y demás. Esto ya lo conversamos. Y un poco los obstáculos que ellos divisaban. Señora. Não. Eles tinham isso até, acho que 3 anos, 4 anos atrás. Mas isso é muito complicado de você assegurar que você está compensando da maneira correta. Então, eles vieram que era uma... Assim, vou falar em espanhol. El Reino Unido se dio cuenta que las productoras no estaban cambiando sus comportamientos. Porque lo que sucede al implementar compra de créditos de carbono, o nosotros en Colombia tenemos créditos de biodiversidad, por ejemplo, pues en la cabeza de un productor es, bueno, si al final voy a compensar lo que hice, pues ¿para qué voy a hacer todo este trabajo antes? Si al final voy a llegar a cero. Entonces eso tuvo un pushback muy fuerte en el Reino Unido, de la industria también, como que habían, ¿no? Siempre hay buenos y malos y en la mitad, y entonces el pobre Albert quedó en la mitad, ¿no? Y les tocó echar para atrás. Eso duró 1 año, solo tuvieron la medida 1 año y al siguiente la tuvieron que deshacer. O sea, no duró mucho. Yo diría que al 2023 ya no estaba en funcionamiento. Pero por ahí, puedo estar equivocada en el año, pero por ahí ya la tuvieron que tirar para atrás, porque se evidenció que no había un cambio en la industria. Seguían produciendo de la misma manera, generando los mismos impactos y luego los compensaban. Y los obstáculos, pues bueno, presiones comerciales, ¿no? Ahí hay unos compromisos interesantes de la industria que pues hace que pues no sea tan fácil
el asunto de volverse tan sostenibles, ¿no? ¿Quién nos financia? ¿De dónde viene la financiación? Ahí hay unas conversaciones que van un poquito más allá. Y pues evidentemente no es una prioridad del sector, o no la ven aún, no la vemos aún como una prioridad, pero pues yo siempre digo, bueno, pues sí, si de pronto se convierte en una prioridad, si yo estoy en medio de un rodaje, se inunda en la noche y todos nos fuimos a dormir, dejamos los equipos y en la noche llovió durísimo, no se podía prever, porque eso es el cambio climático, no lo podemos prever. Y al otro día amanecimos sin equipos, hubo una catástrofe y entonces de pronto ahí los seguros van a entrar y se nos va a complicar el asunto con las pólizas y entonces de pronto ahí ya lo vemos con más seriedad y necesidad y urgencia, pero de momento eso no está pasando. Falta de estándares universales y ahí hay una discusión bien interesante en qué tanto necesitamos la universalidad de los estándares en sostenibilidad y debe haber unos mínimos en que todos lleguemos a un acuerdo y que todos sean como ecualizables en diferentes territorios y entender que hay lugares que se difiere, ¿no? No es lo mismo grabar en Río de Janeiro que grabar no sé, en Acre, ¿no? Son dos contextos completamente distintos que hace que las necesidades de la producción pues cambien. El reciclaje, seguimos con el asunto del reciclaje, no hemos evolucionado mucho ahí. Prioridades para el futuro, pues ellos destacaban que incentivos financieros. Y yo creo que en la experiencia y en las conversaciones de política pública, cuando uno hace estas mesas de trabajo con productores, la primera pregunta que surge es esa. ¿Qué incentivos tributarios me van a dar? ¿Cómo el gobierno va a apoyar esa transición? Si yo tengo que contratar más personal, tengo que cambiar las formas, tengo que cambiar proveedores, eso me va a costar más. Indudablemente cuesta. Entonces, ¿de dónde va a aumentar ese presupuesto? Entonces, ahí la discusión viene a hacer los incentivos tributarios, pues eran las sugerencias que estaban en ese momento, acceso a energías renovables. Yo creo que en Latinoamérica pues tenemos algunos países la ventaja que tenemos hidroeléctricas, en su momento generaron esos impactos ambientales, pero hoy es una energía limpia. Entonces ahí es donde nosotros tenemos una ventaja que no estamos usando, ¿cierto? Y la capacitación y liderazgo, que creo que es donde esto es lo que necesitamos seguir haciendo. Estos espacios de conversación en la industria son muy urgentes y necesarios para que en los que están tomando las decisiones, en los que están yendo a producir, pues por lo menos ya se entienda de qué estamos hablando y cómo desde la posición que tienen de decisión pueden empezar a generar cambios. Entonces, pues esos espacios son muy importantes. Esto es no sé si ustedes conocen, pero esto es súper interesante en Nueva Zelanda. Y este incentivo, que está desde 2023, pues es un rebate del 5%. Que va dirigido y atado únicamente a la sostenibilidad. Y es como de esos, como yo diría, unicornios en esta sala de conversación, porque no es tan fácil y de hecho están hoy discutiendo, o sea, hoy lo digo en un sentido figurativo, pero este año están discutiendo si lo continúan, lo cual sería una lástima si lo quitan. Pero han sido pioneros y líderes en Nueva Zelanda con esto de atraer, pues sabemos, ¿no? De Nueva Zelanda lo que trae son producciones internacionales gigantes, con unos impactos enormes. Y no sé si ustedes se enteraron, pero en la serie del Señor de los Anillos, ¿alguien la vio? ¿Sí? ¿Fans? ¿Sí? Yo no soy mucho, pero pues estuve y Hobbiton es tal cual la película, divino. Pero esta serie, la primera temporada, estaba siendo grabada en Nueva Zelanda. Y salió un escándalo. ¿Ninguno se enteró? Googleen ahí el escándalo. Salió un escándalo por temas ambientales. Tanto fue el escándalo que el gobierno y Amazon tuvo que decir, ¿sabe qué? Yo ya no quiero el incentivo, no me entreguen, no me devuelvan la plata. Imagínense la cantidad de dinero. No me la devuelvan, tranquilos, no, porque la denuncia fue tal que se tuvieron que ir del país con la producción. Terminaron su primera temporada, pero la segunda temporada el país dijo, qué pena, nosotros aquí protegemos a nuestro territorio, a nuestras personas, a lo que significa
Nueva Zelanda y no importa su dinero, media vuelta y busquen otra locación. Ahora, esto es una combinación bien especial porque fue un escándalo que estaba en The Guardian y todos los mayores diarios del Reino Unido y de ahí para allá en todas partes. Y eso generó una presión tan grande en un estudio como es Amazon Studios, que tuvieron que buscar rápidamente otra locación. Hubo una pelea entre Irlanda y Escocia a ver quién le daba el mejor rebate a esto y creo que se lo llevó Escocia. Lo terminaron rodando en Escocia la segunda temporada, pero nadie quería tener ese problema, ¿no? Porque ya era toda la prensa inglesa, que son bien sensacionalistas, allá detrás de la producción viendo a ver en qué momento cometían algún error en la segunda temporada. Pero eso es un ejemplo de también un riesgo reputacional que están enfrentando los productores que no han calculado, pero que puede terminar también siendo un problema muy grande en medio de un rodaje, ¿no? Por temas ambientales. Ese es un ejemplo ahí bien interesante y pues Nueva Zelanda un ejemplo también en que la política pública sí que puede apoyar la sostenibilidad, ¿no? Ahora ellos tienen un tema ahí bien cómodo. Luego yo hice parte de este reporte donde analizamos qué está pasando en Europa. Entonces nos dimos a la tarea, ustedes no tienen ni idea, como la complejidad de uno ir leyendo 200 manuales, que además todos tienen, cada país tiene, cada región tiene un manual, que al final no es tan distinto, pero bueno, tienen un manual y tienen una calculadora, porque ahora también tenemos este concepto de que cada país tiene que tener una calculadora, como si la herramienta nos fuera a solucionar el problema. Y las herramientas son herramientas, ¿cierto? Eso es como la AI. Pues sí, tenemos inteligencia artificial, pero eso es una herramienta, o sea, no nos va a cambiar la vida. Pues sí nos está cambiando, pero digo, igual tenemos que usarla, ¿no? Alguien le tiene que decir a esa máquina qué hacer. Entonces es un poco como la discusión que encontramos acá en el 2024 y la semana pasada, hace unas semanas estábamos reunidos con personas de la UNESCO analizando también este tema y llegamos a una frase muy particular que es como obligatorio voluntario. Entonces todos los estándares que uno encuentra en Europa dicen que son obligatorios. Entonces uno es como, pues digamos que la mayoría lo establecen con un nivel de obligatoriedad y luego por allá al final dicen como que, pero si, pues, si el productor quiere, ¿no? Es un tema que hasta dónde es lo obligatorio es muy gris. Y termina siendo muy voluntario porque la obligatoriedad va más ligada a si las producciones reciben fondos locales. Entonces, si yo estoy auspiciado por el Fondo de Cine de Brasil, no sé cómo se llama, pero digamos que el Fondo Nacional de Cine o el Fondo para el Desarrollo del Cine, pues ahí estaría obligada a reportar mi huella, a efectivamente implementar un plan de sostenibilidad y contarles. Y hasta ahí. Eso es lo que pasa en muchos países en Europa. Pero luego, si yo no recibo esos fondos, sino que soy una producción de gran escala, de gran formato, que viene a rodar al país, pues es voluntario. Entonces tenemos ahí como unas zonas muy grises todavía en la política pública, donde no hay una obligatoriedad real. Y pues también hay un tema de más allá de las prácticas locales. Y un poco de esto aquí, lo local se entiende más hacia... debería ser entendido como Europa, pues hay un tema local en Bruselas, ¿no? Entonces tenemos a Bélgica con lo que ellos hacen y luego cruzamos a Alemania y entonces tienen otra cosa y es como que la discusión debería ser un poquito más amplia y los estándares deberían poder viajar entendiendo también la lógica de la producción. Las producciones no son estáticas, las producciones son móviles, ¿no? Las producciones van y las coproducciones cada vez suceden más, entre más países. Entonces esas mismas políticas públicas deberían obedecer a esas formas en que producimos, ¿no? A la lógica de la producción, a la lógica de la industria. Entonces estamos como, las políticas continentales deberían como acoplarse de una mejor manera a lo local. Es como la discusión que encontramos. Y los líderes nacionales, pues también hay países como Alemania, que tienen también unas leyes ambientales muy, muy rigurosas
y tienen de nuevo una obligatoriedad con las producciones que reciben sus fondos. Pero de nuevo dejamos en una zona gris quizás a los que mayores impactos generan, porque pues el cine independiente y el cine local no tiene un presupuesto de $70 millones. Ojalá, ¿cierto? Pero no lo tiene. Entonces, a mayor presupuesto, pues mayores impactos. Es súper lógico. Y un mayor crew y todo es como en el exceso. Entonces, pues en ese gris es donde estamos todavía muy cortos del alcance de lo que están teniendo las políticas públicas en general. Aquí nosotros lo que pedíamos o lo que encontramos es que se debería lograr encontrar la vinculación entre la financiación, los incentivos tributarios que se están diseñando y todo lo sostenible. Entonces Austria y Francia son un ejemplo. De nuevo, Austria tiene un incentivo también del 5% para producciones que deben demostrar y cumplir con el protocolo de ellos, que es el Flanders. Entonces ahí podrían acceder a esos fondos. De nuevo, ahí tienen unos asteriscos interesantes entre lo local y lo global y si son de ahí o no. Francia también tiene unas regulaciones importantes que depende de la presentación de los informes para que les den el reporte de la huella de carbono para que les den el último pago de los incentivos que reciben. Entonces ahí ya estamos viendo cómo la política pública empieza a entrar un poquito más fuerte en Europa para como impulsar el asunto de la sostenibilidad. Un poco ahí la conversación es que con los estándares nos estamos quedando cortos porque no entendemos muy bien, hay mucho secretismo en la industria, no hay una transparencia en el manejo de los datos, no sabemos realmente cuáles son, cómo se están midiendo esos impactos y quién los reporta. No sabemos, nos dan unos números globales, pero no nos dicen qué producciones están ahí. Entonces ahí hay como un tema de discusión importante. Y justo con esto de la transparencia, que es lo que evidenciamos, dentro de lo que logramos ver, pues debería plantearse una auditoría a las producciones, ¿no? El asunto es que Albert, Pitch and Pair, que son lo que la gente o lo que todos en su mayoría utilizamos, pues es un self-reporting, ¿no? Entonces cada uno, pues yo digo que quite el plástico y ¿quién viene a decirme que no? Y yo digo que tuve carros híbridos y ¿quién viene a decirme que no? Y yo digo que tengo, ¿no? Pues está comprometida la ética y la moral de las personas que estamos haciendo el trabajo, por supuesto, 100%, pero ahí queda una pregunta y una gran pregunta en la veracidad de esa información y quién la está verificando. No hay verificadores, no hay auditoría. Dentro de eso, Italia, que no sé si lo conocen, pero Ecomovie es uno de los... como digamos que es lo mismo que Pitch and Pair o que Albert, pero para Italia, una región específica además, ellos sí tienen una auditoría. Entonces ellos a través del Ministerio de Ambiente tienen como todo el protocolo y la auditoría la hacen a través, creo que es KPMG o PricewaterhouseCoopers. Uno de esos son los que están encargados de ir y hacer la auditoría al set, hacen auditoría en pre, hacen auditoría durante la producción y hacen auditoría al cierre del rodaje. Entonces llega una persona cualquier día al set a verificar con la lista de lo que usted dijo que iba a hacer y pues si no lo está haciendo, pues evidentemente no puede tener el sello o el reconocimiento ambiental. Eso es como lo único y Alemania también lo tiene. Esos son los únicos países que tienen una auditoría para poder garantizar que eso se está haciendo. En el 2024, ya vamos rápido en ese avance de tiempo, pero yo creo que este proyecto, no sé si están familiarizados con él, pero el The Fuel Project, que es un proyecto del Reino Unido, específicamente de Londres, la Comisión Fílmica de Londres se dio a la tarea, escuchando un poco que la problemática y leyendo los datos, como vimos desde hace 20 años, nos dicen que el problema es el combustible. Pues hombre, entendamos de dónde viene el combustible, ¿no? Como pues sí, nos están diciendo, pero no sabemos si son los carros, si son los generadores, ¿qué es? Entonces ellos ahí ya se dieron cuenta que
la red de proveedores de cine y televisión en Londres generan 114.000 toneladas de CO2 al año. Solo los proveedores, o sea, aquí ya estamos hablando de un scope 3, ¿no? Aquí ya no estamos hablando de lo que como que lo que analizamos nosotros cuando vamos a un set, ya estamos haciendo un análisis de otro nivel. Y aquí ellos en Londres tienen un estimado del transporte de proveedores, es aproximadamente 3.200 vehículos, que producen 50.000 toneladas de CO2 al año. Solo los vehículos que están asociados al sector audiovisual. Luego, ellos hacen esa misma medición con los generadores eléctricos de diésel. Entonces, ellos identifican diferentes tamaños, identifican que hay 1.800 generadores en Londres que les sirven a las producciones. Aquí ya nos vamos dando cuenta de la escala de producción que tienen en el país, solo en una ciudad. Y solamente generadores están aportando 64.000 toneladas de carbono al año, solo generadores. Y entonces ahí llegamos al problema que a mí me encanta discutir con los eléctricos y con el DOP, cuando me siento a conversar con ellos, a mí me encanta preguntarles cuál es su requerimiento energético. Nunca saben. Y entonces siempre dicen, no, es que a mí yo no, o sea, la energía que hay en toda la ciudad, no, eso no me alcanza, ¿no? Es un poco, yo estoy exagerando evidentemente, pero es un poco hasta allá, ¿no? Llegan a unos niveles que uno los mira como, pero a ver, o sea, estamos en un lugar donde la red eléctrica le provee energía a un hospital y usted me dice que no le puede proveer energía a un set. A mí esto no me cabe en la cabeza, porque pues yo no creo que un hospital vaya a arriesgar la vida de un paciente con una cirugía de corazón abierto, ¿cierto? Porque haya un fallo energético. Pues yo creo que el riesgo lo controlaron hace mucho tiempo y confían en que la energía local que está llegando al hospital pues es suficiente para que podamos operar a corazón abierto. Si eso es la lógica en un hospital, pues eso lo podríamos entender en una producción, en un rodaje, en un set que necesita mucho menos energía, ¿cierto? Poco como en esa conversación, nuestros amigos británicos llegaron a la misma conclusión. Hay un sobredimensionamiento de la necesidad eléctrica. Entonces, podemos aquí todos decir con toda tranquilidad que no es un problema nuestro, es un problema global. La industria sobredimensiona sus necesidades. Es decir, y aquí no lo muestran, y yo fui muy feliz con este dato, el 83% de estas unidades de energía móviles, que ellos lo llaman así, están los generadores, nunca alcanzaron el 50% de su capacidad. 50%. Es decir, yo estoy llevando a set, hace 2 semanas estaba en el rodaje, llevaron 3 generadores de 250 y esos generadores de 250 estaban usando el 10% de energía cada uno. ¿Sí o no? Ellos aquí son muy benevolentes porque están diciendo que el 50%, yo creo que para no decir que es el 30%, pero digamos que no llegamos al 50% del uso de la capacidad que estamos llevando al set. Sin embargo, así uno no use el 100% del generador, consume el 100% del combustible. Ese es el real problema. Entonces, hacer que esto se entienda, pues llevamos ¿cuántos años haciendo televisión y cine en Brasil? ¿No? Sí, correcto. En Colombia tenemos 60 años por ahí de televisión. Pero aquí tiene que ser mucho más. Entonces llevamos 70 años quemando el diésel. É que antes a gente não usava muito diesel, porque o gerador móvel é uma coisa mais recente. Antes a gente usava para energia de rede. Exacto. En Colombia pasaba exactamente lo mismo. Es que tenemos, nuestra historia es común en muchos aspectos en Latinoamérica. En Colombia se dejó de usar la energía eléctrica y creo que en Latinoamérica en general hubo 2 cosas que lo afectaron. Por un lado, pues que el eléctrico era como, Flor, por favor, hoy le toca a usted, suba hacia ese poste y jala ahí la energía para que necesita, ¿no? Esto era como toda la... Y mañana me tocaba a mí y de pronto yo quedaba ya electrocutada. Y no me creían ahora que estuve conversando con mis colegas europeos y era como que se reían y me decían, no está, o sea, es en serio, es muy en serio.
en Colombia hubo muertes de eléctricos y de personal técnico porque quedaban ahí en los cables de la luz, de la energía. Pues esto es real. Nadie lo cree, pero es real. Y luego vivimos con estas ideas del desarrollo del norte global, donde nos dijeron que lo mejor que podía pasar era que trajéramos generadores eléctricos de diésel. Y entonces en nuestras industrias lo que creímos desarrollo tecnológico era traer generadores los más grandes posibles, ¿cierto? No importa qué necesitemos, quién quiere pensar, nada, y usted solo compre y gaste y esta era la lógica en la que y en esa lógica seguimos, porque esto fue lo que nos vendieron como modernidad. Entonces un poco la historia nuestra va atada creo que un complejo también de inferioridad, de no creer en lo que tenemos y somos. Entonces creímos en esto del desarrollo y en los generadores, y pues hoy estamos viendo que nos toca echar para atrás 50 años. Esa es la noticia que tengo yo hoy para compartir. La solución la teníamos hace 50 años. Y hoy nos toca devolvernos para allá. Entonces es deconstruir el conocimiento que está en la industria. Pero ese conocimiento no reconoce que estamos usando mucho menos de la capacidad de un generador y no reconoce que así lo usemos menos, estamos quemando el 100% del combustible. Eso es una pérdida de dinero, además. Cuando nos dicen que en sostenibilidad no hay dinero, uno dice, espere señor, porque es que usted se ahorraría, ¿sabe cuánto de combustible? El problema también es que en Latinoamérica el combustible es muy barato comparado con Europa. Entonces, pues a ellos les hace, pues es que no, es como, pero ¿qué me va a hablar de la gasolina? ¿No? Cuando el litro, aquí es por litro. Sí. Bueno, acá en Colombia es por galón. Entonces es todavía peor, porque cuando uno va a Europa, pues el costo de la gasolina para ellos es el litro también, pero es 3 veces, 4 veces, 5 veces puede ser el costo. Entonces ahí el presupuesto, pues esto se vende más fácil. Pero para nosotros no es tan fácil, porque el costo es mucho menor para la producción. Y bueno, esto ya lo vimos, esto es lo que quedó en el acuerdo de Brasil, en Belén. Lo que quieren redirigir son 500 millones de euros. Y yo espero que eso suceda. Me parece una cosa súper ambiciosa. Pero pues esa es la apuesta que le hicieron del sector publicitario. ¿Alguien aquí de publicidad? ¿Trabaja con publicidad? Nadie. Bueno, ahí hay un dinerito importante que se comprometieron a redirigir justamente para capacitar profesionales y para integrar las narrativas climáticas en todo el asunto de la publicidad. Yo no sé si ustedes recuerdan de los comerciales de Renault en su momento, que arrancaba el vehículo y del exhausto salían flores. ¿Ustedes se acuerdan de esa publicidad? Bueno, la publicidad tiene un gran valor para convencernos de que algo no es contaminante, que algo no es dañino para el medio ambiente, y ese es un claro ejemplo. Entonces lo que estamos queriendo revertir en este punto es que la publicidad tenga un poco más de responsabilidad en el mensaje que está comunicando y pues ahí incluirían las narrativas climáticas. Esa es como la apuesta que hicieron en la COP. El asunto de el Earth Witness y hay una encuesta de televisión que se hizo que todavía yo estuve en esa presentación de resultados pero ni los entendí muy bien, entonces preferí no compartir nada, pero se hizo una encuesta global sobre el estado de la sostenibilidad en diferentes países con el ECA, que es el Entertainment Culture Climate Action, una cosa así, pero pues no nos han compartido como un manifiesto o algo para presentar, entonces yo preferí no, pero ahí ya hay como va a haber al menos unos índices de qué está pasando en la industria global y un poco la conversación que me pedían también como dar una revisada, hice una revisada también muy rápida en que está la discusión de la inteligencia artificial y la discusión la verdad es que está muy como incipiente, es muy vaga todavía y no hay muchos datos. Entonces yo creo que pues lo máximo que logré encontrar es este manifiesto, este reporte que hicieron desde la UNESCO. Unos expertos en inteligencia artificial se sentaron a preguntarse cómo va a afectar esto a las industrias creativas. Esa es una gran pregunta. Pobrecitos. Porque yo no quisiera estar en esa conversación. Es realmente muy difícil.
porque como ellos mismos lo dicen, pues ofrece unas oportunidades, unas posibilidades. En Berlín lo estaban discutiendo este año en el festival y lo planteaban desde todo lo administrativo de la producción, todo lo que tiene que ver con oficina, pues puede agilizar los procesos. Y yo pensaba, bueno, ¿cuánta gente no va a volver a la oficina? Es lo primero que uno empieza a cuestionar. Pero puede ser una oportunidad para la industria, para la innovación, para la resiliencia cultural. Está interesante ahí como la conversación que ellos están planteando. Y ellos aquí plantean el valor cognitivo de los datos. Entonces esto es como que debemos entender que lo que es la cultura pues es un bien común, ¿cierto? Entonces cuando entramos al uso de las nuevas tecnologías o de la inteligencia artificial, pues estamos hablando de que eso depende profundamente de nuestro conocimiento, de toda la historia cultural nuestra. Entonces, pues no es que ellos estén generando algo así como que se lo inventaron, ¿no? Está alimentado por todo lo que nosotros estamos poniendo allí. Y allá hay una discusión muy importante y muy profunda en temas de derechos de autor. Ahí yo creo que es donde seguramente guionistas que estén por acá, pues ahí hay un riesgo muy alto, muy alto. Compositores de música, ya les digo a ustedes el problema que se viene con temas de composición musical. Y pues ahí hay unas cuestiones de redistribución económica. ¿Qué pasa con todo este dinero que están generando estas plataformas, estos software, a partir de nuestro conocimiento, de nuestras historias, de nuestra cultura? ¿Y qué pasa? ¿Cómo están aportando, devolviendo ellos a la cultura también? Entonces se plantean las preguntas de redistribución económica que deberían ser resueltas también a través de política pública, ¿no? Desde el sector. Y pues lo que les decía, los desafíos de autoría. Entonces, pues los marcos legales de propiedad intelectual todavía están así como que no sabemos cómo va a ser el tema. Pues yo le di el prompt al dicho y él me salió con un guión, pero el guión lo escribió, o sea, el derecho, ¿no? La propiedad intelectual queda allá porque él lo escribió o queda aquí porque yo le dije cuál era la historia que quería escribir. No sabemos. Estamos ahí como, ¿no? Hay una conversación que no se sabe, y lo que plantean acá también, hay las obras que fueron las que utilizaron para entrenar estos modelos. Entonces, ¿qué pasa con estas obras? ¿Oh? ¿Dónde está el reconocimiento de esas obras que se utilizaron ahí para que ellos, esa inteligencia, esos software, sean capaces de crear historias? Tuvieron que utilizar muchos guiones, no sabemos cuáles. Entonces, ahí hay una discusión bien interesante. Educación y habilidades culturales, pues esto también aquí me parece, viniendo del sector académico, pues es preocupante. Es muy preocupante que se empiecen a perder estas habilidades de, pues, personales, profesionales, de creación. Porque cuando se empieza a depender de una herramienta, volvemos, es una herramienta, pero cuando la dejamos de considerar herramienta y se vuelve algo absolutamente necesario y definitivo para el quehacer, el oficio nuestro, pues ahí entramos en una crisis de educación y habilidades culturales que a largo plazo seguramente nos va a costar y muy caro. Y esa es la discusión que plantea la UNESCO, como de un pensamiento crítico que es muy necesario y que no deberíamos perder ese control. Eso por ese lado. Y pues lo que también tenemos todos, y que creo que son las noticias que leemos, hace 2 días creo que salió una noticia de nuevo con el asunto de todos los servidores y el consumo de energía, agua que están teniendo. Entonces, de nuevo, es una paradoja ambiental. Ellos lo ven con dos lentes que, pues, al leer el reporte como que hace sentido, porque por un lado, efectivamente, consumen mucha energía, y pues al tener estos servidores que se necesitan enfriar y tal, pues necesitan mucha agua para enfriarlos, y bueno, eso es todo un tema técnico, que los técnicos sabrán mejor que yo explicarlo, pero ni para qué entro en esas conversaciones. Pero también la inteligencia artificial nos plantea unas posibilidades de conectar a las personas con la crisis climática, de llevar el mensaje de otra manera.
de conectar con otras audiencias. Entonces ahí como que estamos en una gran pregunta y coyuntura de cómo la vamos a manejar, pero pues nadie sabe. Estamos apenas ahí como sentándonos, quizás los académicos, investigadores, a hacernos las preguntas y a ver cómo está reaccionando el sector, pero pues es un sector que cada vez quiere pagar menos, ser más rápido, producir más a menor costo, y esto pues entra ahí, ¿no? Porque reduce tiempos, pues la escritura del guión, al guionista ya no se va a tardar no sé cuánto tiempo escribiendo que se le ocurra la historia, sino que pues esto le digo que yo me quiero hacer una historia de no sé qué, y pues me la escribe en 2 minutos. Entonces ahí entramos en unas discusiones bastante álgidas, donde creo que, si recuerdan, hace un par de años, el sindicato de guionistas de Hollywood, pues logró parar la industria, y no fue por otra razón que esta. Fue efectivamente por la entrada de la inteligencia artificial y cómo sus trabajos están en riesgo. Entonces ahí ya fue como la primera llamada de atención, hace 2 años ya, donde lograron bloquear todo el país, todo el mundo, ¿no? En el Reino Unido no querían parar y como que al final los presionaron tanto porque seguían produciendo. Pues porque al sindicato como que no quería hacer mucho caso, al final tuvieron que parar las producciones también en el Reino Unido, sobre todo las que estaban ligadas a personas que hacían parte de los sindicatos en Estados Unidos, y ahí pararon algunas. Y eso generó mucha presión en la industria y como que generó este debate, pero aún pues no hay medidas y no están, como que no hay la regulación clara, porque nadie sabe cómo regularlo. O sea, nadie sabe en dónde queda qué, ¿no? Hasta dónde llega mi derecho con. Entonces hay una zona gris. Pues estos estándares a mí me parecen también muy interesantes, que salieron el año pasado con el BFI, el British Film Institute, pues evidentemente Reino Unido. Ellos lo que hicieron fue una encuesta, luego están haciendo una apuesta por la formalización de las personas que trabajamos en el sector audiovisual en lo sostenible. Entonces aquí lo que ellos dicen es que hay que, desde la industria, reconocer que hay al menos 3 posiciones que están entrando al mercado, que son los coordinadores, los asistentes, los managers, y quizás un cuarto que es el consultor, ¿no? Que necesitan un lugar en esa jerarquía de producción. Y a partir de esa ubicación en la jerarquía se pueden garantizar los derechos laborales en la industria. Aquí es donde entra lo social. Entonces, el Reino Unido ya entró en esa conversación, ya tienen unos estándares, ya identifican efectivamente cuáles son las capacidades que necesita tener esa persona en ese rol, y también identifica pues cuáles son las responsabilidades. A mí me dio risa cuando lo leí, porque yo decía, no, pues es que sí, hacemos todo esto, pero ahora ¿cuánto nos pagan? ¿Cierto? Uno es que hace esto por amor al arte, pero realmente es absolutamente disparejo en cuanto a lo que se le paga a un rol en la producción. Y esto es como la discusión que abrieron ahí. Integración estratégica y definición del alcance, es lo que, como los objetivos que tienen estos estándares que ya están siendo implementados, ya están avanzando por ahí como país. El monitoreo técnico y alfabetización de datos, es decir, que la persona que entra a estas posiciones pues no es cualquiera, realmente tiene que tener un mínimo de conocimiento de qué estamos hablando cuando decimos que vamos a medir la huella de carbono. Tiene que tener un poco de información y comprender los datos que va a pedir y cómo los va a interpretar. Las operaciones y gestión de la cadena de suministro. De nuevo, el tema de proveeduría en la industria es uno de los cuellos de botella que tenemos. Entonces, estas personas pues tienen que tener esas capacidades también para identificar en un rodaje cuáles son esas áreas de mayor impacto donde yo tengo que entrar a mitigar. Y pues la valoración y circularidad. Aquí hoy hablábamos del upcycling y todo este tema del circularity y todo el asunto, pues esto ¿cómo vamos a hacer para que las personas pues tengan también un conocimiento donde al cierre de un rodaje podamos hacer algo con todos los materiales que sobran?
Entonces es como entender que hay unas posiciones que entran a la industria, pero que están siendo tratadas como que eso, por ahí, eso venga usted el runner y póngase aquí y recoja aquí la... O sea, no. Entonces hace poco ya en el Reino Unido dijeron, no, espera un momento, necesitamos formalizarlo y ya están los estándares ahí. Es bien interesante el asunto, es que no cargó. Y aquí, pues lo que les decía de Latinoamérica, tenemos APAC, tenemos Ecovision, está Baril, con Brasil, tenemos el ejemplo de la Comisión Clínica de Bogotá, y tenemos una que yo no sé si ya la lanzaron finalmente en Uruguay, pero pues estaba también esta herramienta DIRA, que también querían, como que apuntan a hacer una calculadora, básicamente, para el sector creativo. Y pues muchas gracias, no cargaron las fotos, pero ustedes me entendieron, espero, de mi español muy rápido. Pero pues nada, esa era como una visión global de lo que está sucediendo, un poco mezclando entre la práctica y la política pública en diferentes países.